Parece ser. Buenos días. Yo brevemente voy a tratar de explicar unas pocas claves acerca de la importancia y trascendencia que tiene la leyenda dorada en la conformación del imaginario simbólico de Gaudí en relación con la Casa Botines. Suele explicarse que Gaudí llevaba su ideario mediterráneo, nacional, catalanista, de la Renaissance a todos los edificios que construía. Pero en realidad esto no es cierto. Lo que Gaudí llevó a cabo es una investigación permanente, constante, del lugar en el cual se iba a emplazar cada una de las construcciones que iba a realizar. Y así, desde las primerísimas, que obviamente estuvieron realizadas en Cataluña, hasta el Capricho, el Palacio Episcopal de Astorga o la Casa Botines, esas tres construcciones que, junto con las casas de misioneras de Tánger, que esa no la logró materializar, pero sí la diseñó, están plenamente relacionadas con las implicaciones simbólicas del lugar, de aquello que la tradición estética llamaba el genius loci, el genio del lugar. Por eso cuando Gaudí llegó a tierras leonesas, olvidamos ahora de momento a Astorga, cuando llegó a la ciudad de León, se encontró con que el emplazamiento exacto del edificio cumplía exactamente las mismas condiciones que se explicaban dentro precisamente de la leyenda dorada. Es decir, una ciudad romana amurallada, como lo era Silca en Libia en el relato original de Santiago de la Vorágine, como lo era precisamente León en ese momento. Justo a las afueras de la muralla, justo extramuros, un terreno cenagoso, pantanoso, en el cual en el relato original un dragón se asienta a sus reales para exigir todo tipo de sacrificios, condicionando el desarrollo de la ciudad. Ese terreno cenagoso y pantanoso, inestable, húmedo, propio de un cenagal, lo encontró precisamente también aquí, en la casa, bueno, en lo que iba a ser la Casa Botines. Junto con la idea permanente gaudiniana de que los edificios tienen que ser también un elemento de expresión simbólica de toda la realidad del lugar en el que se encuentran, de tal manera que la historia, la naturaleza, la botánica, la identidad de los comitentes, la propia historia exacta del emplazamiento del solar, todos los aspectos relativos a la astronomía, a la religión, a la simbología profunda de cada espacio, Gaudí hubo de establecer una conexión, como lo hizo en todos los demás edificios, entre esas ideas clave y este relato, que además poseía otra clave fundamental para él, y es el hecho de que San Jorge, al lograr meter dentro de la ciudad al dragón y ejecutarlo, cortarle la cabeza allí, logró la conversión de la ciudad. Este es un aspecto absolutamente clave. Para Gaudí la arquitectura tenía que tener una función restauradora y sanadora. No olvidemos, por ejemplo, que la Sagrada Familia no es la Catedral de Barcelona, sino que es un templo expiatorio para purgar los pecados de Barcelona, realizado en buena medida a imitación de aquel que el Sacré-Cœur en París, en Francia, surgió, fue creado también para poder purgar los pecados de París, particularmente durante la Comuna. Esa función curativa, redentora, sanatoria de la arquitectura que ya había realizado en el Capricho, que también está en el Palacio Episcopal de Astorga y que luego estará en todas y cada una de sus construcciones, también está plenamente imbricada en la Casa Botines. Por eso, Gaudí, que sentía una fascinación permanente por el dragón y por su simbología, otorgó a la Casa Botines la forma y la estructura simbólica de un dragón. No solamente en los aspectos más exteriores o aparentes del edificio, que son más fáciles quizá de percibir, como el hecho de que la entrada es la boca del dragón, con esas especie de argollas que están o sirven de ojos en las enjutas del edificio, no solamente porque el tejado esté realizado con escamas, no solamente porque toda la parte superior del tejado también imita el espinazo del propio dragón, no solamente porque, como se descubrió después de dar a conocer yo mi hipótesis, también justo debajo de los diferentes chapiteles hayan aparecido una enorme cantidad de cabecitas de dragón y de serpientes, no solamente porque los dragones y serpientes estén presentes en la rejería y prácticamente en todas las partes del edificio, sino también porque dotó a la insólita forma trapezoidal del edificio de una apelación a la forma esencial de la cabeza de la constelación del dragón. Y además, como también intenté demostrar, la alineación tanto nordeste como del dragón de la puerta de entrada están alineados precisamente en la noche del 22 al 23 de abril, es decir, aquella que acabamos de superar y de pasar, hacia las constelaciones que muestran personajes sauróctonos, es decir, aquellos que están en el firmamento matando dragones y por tanto consolidando el poder apolíneo, el poder de la claridad, de la razón, el poder también sagrado de aquellos elementos que en los cielos prolongan en una cristianización de las constelaciones el propio poder de Jesucristo.
A eso también hay que sumarle que esa propia estructura trapezoidal que reproduce la propia forma de la cabeza de la constelación de Draco está orientada hacia la creación de un espacio en el torreón nordeste que conduce precisamente hacia una cabeza de dragón que no solamente está orientada hacia los puntos solsticiales y equinocciales, sino que también lo convierte en un dragón que guarda tesoros, esos tesoros que en otra dimensión simbólica que quizá tiene mucho menos que ver con la leyenda dorada, pero sí mucho más con la fiebre griálica que se extendió en el siglo XIX, tanto por Inglaterra como por Alemania, y de la cual tanto la sociedad catalana en particular como Gaudí concretamente fue un profundo deudor, pues custodia, como he explicado ya en alguna ocasión, los secretos propios de un templo de carácter griálico. Por eso, ese San Jorge que está custodiando justo encima del arco de la portada principal, no es tanto, aunque también evidentemente se puede entender como una alusión o un homenaje a la Cataluña natal y sobre todo también al reino de Aragón, que es el patrón, como he sabido, San Jorge de dicho reino, y que forma parte dentro del imaginario gaudiniano de la recuperación nostálgica de un pasado político que se añoraba y se quería recuperar por parte de la moderna política, particularmente catalana. Como digo, no es tanto una alusión a Cataluña como una forma de cifrar simbólicamente todas y cada una de esas dimensiones simbólicas que Gaudí introducía en cada uno de sus edificios y que convierten a la Casa Botines en un dragón, entre otras cosas, hecho piedra, que cristaliza en forma arquitectónica la relación exacta de una forma que está, o que aspira al menos, a conseguir la conversión interna de todo aquel que la contempla. Muchas gracias. Y ahora sí, damos comienzo ya a la lectura, una lectura dividida en 10 partes. Esperamos que la disfruten. Georgius, forma latina del nombre de Jorge, puede derivar de geos, tierra, y de orge, cultivo, y significar agricultor o cultivador de la tierra, es decir, de la propia carne. San Agustín, en el libro sobre la Trinidad, dice que la buena tierra suele hallarse en la altura de los montes, en las laderas y en las llanuras. La primera produce buenos pastos, la segunda ricos viñedos y la tercera excelentes cereales. San Jorge fue buena tierra de altura por su desprecio de las cosas viles y la lozanía de su santidad. Fue buena tierra de ladera por la fertilidad de su discreción y la generosidad del vino de la alegría eterna. Y fue tierra óptima de llanura por la humildad de su vida, feraz en frutos de buenas obras. Pero Georgius puede provenir también de Gerar, sagrado, y de Gión, arena, y significar algo así como arena santa. Arena santa fue este santo por la gravedad de sus costumbres, por el anonadamiento de su humildad y por la sequedad o ausencia de apetitos voluptuosos. Dentro de esta misma etimología de Gerar, y como Gión significa también combatiente, Jorge podría significar santo luchador, y muy apropiadamente porque San Jorge supo hacer frente sin rendirse a las embestidas de un dragón y a los ataques de sus verdugos. La palabra Georgius finalmente podría haber resultado de la unión de los vocablos gero, peregrino, gir, cortadura, e is, consejero. 3 conceptos que encajan maravillosamente en la historia de este santo, que peregrinó por la vida despreciando las cosas del mundo. Vio cortado el hilo de su existencia por el martirio y dio excelentes consejos a cuantos asistieron a sus predicaciones sobre el reino de Cristo. El Concilio de Nicea incluyó la historia de San Jorge en las obras apócrifas, debido a que eran varios y bastantes diferentes los relatos que circulaban acerca de su martirio. En el calendario de Veda, por ejemplo, se dice que fue martirizado en la ciudad persa de Diáspoli, próxima a Jope y llamada antiguamente Lida. En cambio, en otros relatos se asegura que murió por orden de los emperadores Diocleciano y Maximiano. En otros, que por mandato de Diocleciano, emperador de los persas en presencia de 80 reyes, y en otros se sostiene que quien ordenó su muerte fue el gobernador Daciano en tiempos de Diocleciano y de Maximiano. San Jorge fue un tribuno oriundo de Capadocia. En cierta ocasión llegó a una ciudad llamada Silca, en la provincia de Libia. Cerca de la población había un lago tan grande que parecía un mar. En dicho lago se ocultaba un dragón de tal fiereza y tan descomunal tamaño que tenía amedrentadas
a las gentes de la comarca, pues cuantas veces intentaron capturarlo, tuvieron que huir despavoridas a pesar de que iban fuertemente armadas. Además, el monstruo era tan sumamente pestífero que el hedor que despedía llegaba hasta los muros de la ciudad y con él infestaba a cuantos trataban de acercarse a la orilla de aquellas aguas. Los habitantes de Silca arrojaban al lago cada día 2 ovejas para que el dragón comiese y los dejase tranquilos, porque si le faltaba el alimento iba en busca de él hasta la misma muralla, los asustaba y con la podredumbre de su hediondez contaminaba el ambiente y causaba la muerte a muchas personas. Al cabo de cierto tiempo, los moradores de la región quedáronse sin ovejas o con un número muy escaso de ellas, y como no les resultaba fácil recebar sus cabañas, celebraron una reunión y en ella acordaron arrojar cada día al agua para la comida de la bestia una sola oveja y a una persona, y que la designación de ésta se hiciera diariamente mediante sorteo, sin excluir de él a nadie. Así se hizo. Pero llegó un momento en que casi todos los habitantes habían sido devorados por el dragón. Cuando ya quedaban muy pocos, un día, al hacer el sorteo de la víctima, la suerte recayó en la hija única del rey. Entonces éste, profundamente afligido, propuso a sus súbditos: «Os doy mi oro y toda mi plata, y hasta la mitad de mi reino, si hacéis una excepción con mi hija. Yo no puedo soportar que muera con semejante género de muerte». El pueblo, indignado, replicó: «No aceptamos. Tú fuiste quien propusiste que las cosas se hicieran de esta manera. A causa de tu proposición, nosotros hemos perdido a nuestros hijos y ahora, porque le ha llegado el turno a la tuya, pretendes modificar tu anterior propuesta. No pasaremos por ello. Si tu hija no es arrojada al lago para que coma el dragón, como lo han sido hasta hoy tantísimas otras personas, te quemaremos vivo y prenderemos fuego a tu casa». En vista de tal actitud, el rey comenzó a dar alaridos de dolor y a decir: «¡Ay, infeliz de mí! ¡Oh, dulcísima hija mía! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo alegar? Ya no te veré casada como era mi deseo». Después, dirigiéndose a sus ciudadanos, les suplicó: «Aplazad por 8 días el sacrificio de mi hija para que pueda durante ellos llorar esta desgracia». El pueblo accedió a esta petición, pero pasados los 8 días del plazo, la gente de la ciudad trató de exigir al rey que les entregara a su hija para arrojarla al lago, y clamando enfurecidos ante su palacio decían a gritos: «¿Es que estás dispuesto a que todos perezcamos con tal de salvar a tu hija? ¿No ves que vamos a morir infestados por el hedor del dragón que está detrás de la muralla reclamando su comida?». Convencido el rey de que no podía salvar a su hija, vistióla con ricas y suntuosas galas, y abrazándola y bañándola con sus lágrimas decía: «Ay, hija mía queridísima, creía que ibas a darme larga descendencia. He aquí que en lugar de eso vas a ser engullida por esa bestia. Ay, dulcísima hija, pensaba invitar a tu boda a todos los príncipes de la región y adornar el palacio con margaritas y hacer que resonaran en él músicas de órganos y timbales. ¿Y qué es lo que me espera? Verte devorada por ese dragón. Ojalá, hija mía», repetíale mientras la besaba, «pudiera yo morir antes que perderte de esta manera». La doncella postróse ante su padre y le rogó que la bendijera antes de emprender aquel funesto viaje. Vertiendo torrentes de lágrimas, el rey la bendijo. Tras esto, la joven salió de la ciudad y se dirigió al lago. Cuando llorando caminaba a cumplir su destino, San Jorge encontróse casualmente con ella, y al verla tan afligida, preguntóle la causa de que derramara tan copiosas lágrimas. La doncella le contestó: «Oh buen joven,
no te detengas. Sube a tu caballo y huye a toda prisa, porque si no, también a ti te alcanzará la muerte que a mí me aguarda. No temas, hija, repuso San Jorge. Cuéntame lo que te pasa y dime, ¿qué hace allí, aquel grupo de gente que parece estar asistiendo a algún espectáculo? Paréceme, piadoso joven, díjole la doncella, que tienes un corazón magnánimo. Pero, ¿es que deseas morir conmigo? Hazme caso y huye cuanto antes. El santo insistió. No me moveré de aquí hasta que no me hayas contado lo que te sucede. Refirióle la muchacha su caso, y cuando terminó su relato, díjole Jorge, hija, no tengas miedo. En el nombre de Cristo yo te ayudaré. Gracias, valeroso soldado, replicó ella. Pero te repito que te pongas inmediatamente a salvo si no quieres perecer conmigo. No podrás librarme de la muerte que me espera, porque si lo intentaras, morirías tú también. Ya que yo no tengo remedio, sálvate tú. Durante el diálogo precedente, el dragón sacó la cabeza debajo de las aguas, nadó hasta la orilla del lago, salió a la tierra y empezó a avanzar hacia ellos. Entonces, la doncella, al ver que el monstruo se acercaba aterrorizada, gritó a Jorge, «¡Huye! ¡Huye a toda prisa, buen hombre!». Jorge, de un salto, se acomodó en su caballo, se santiguó, se encomendó a Dios, enristró su lanza y, haciéndola vibrar en el aire y espoleando a su cabalgadura, dirigióse hacia la bestia a toda carrera. Y cuando la tuvo a su alcance, hundió en su cuerpo el arma y la hirió. Acto seguido, echó pie a tierra y dijo a la joven, «Quítate el cinturón y sujeta con él al monstruo por el pescuezo. No temas, hija, haz lo que te digo». Una vez que la joven hubo amarrado al dragón, de la manera que Jorge le dijo, tomó el extremo del ceñidor como si fuera un ramal y comenzó a caminar hacia la ciudad, llevando tras de sí al dragón que la seguía como si fuese un perrillo faldero. Cuando llegó a la puerta de la muralla, el público, que allí estaba congregado, al ver que la doncella traía a la bestia, comenzó a huir hacia los montes y collados, y dando gritos diciendo, «¡Ay de nosotros! Ahora sí que pereceremos todos sin remedio». San Jorge trató de detenerlos y de tranquilizarlos. «No tengáis miedo», les decía, «Dios me ha traído hasta esta ciudad para libraros de este monstruo. Creed en Cristo y bautizaros. Ya veréis cómo yo mato a la bestia en cuanto todos hayáis recibido el bautismo». El rey y el pueblo se convirtieron. Y cuando todos los habitantes de la ciudad hubieron recibido el bautismo, San Jorge, en presencia de la multitud, desenvainó su espada y con ella dio muerte al dragón, cuyo cuerpo, arrastrado por 4 parejas de bueyes, fue sacado de la población amurallada y llevado hasta un campo muy extenso que había a considerable distancia. 20.000 hombres se bautizaron en aquella ocasión. Es de advertir que en el cómputo no se incluyeron ni a las mujeres ni a los niños. El rey, agradecido, hizo construir una iglesia enorme, dedicada a Santa María y a San Jorge. Por cierto, que al pie del altar de la citada iglesia comenzó a manar una fuente muy abundante, de agua tan milagrosa que cuantos enfermos bebían de ella quedaban curados de cualquier dolencia que les aquejase. Igualmente, el rey ofreció a Jorge una inmensa cantidad de dinero que el santo no aceptó, aunque sí rogó al monarca que distribuyese la fabulosa suma entre los pobres. Cuatro recomendaciones hizo San Jorge al rey, dejándole bien instruido sobre el contenido de las mismas: que protegiera los templos del Señor en todo su reino, que tuviese mucho respeto a los sacerdotes, que asistiese diligentemente a los oficios divinos y, finalmente, que fuese muy generoso con los pobres. Después de catequizarlo convenientemente, San Jorge dio un beso de paz al monarca y se marchó de la ciudad. En algunos libros de historia, la historia del dragón se narra
más compendiosamente, diciendo meramente a este propósito que cuando uno de estos monstruos trataba de devorar a una joven, San Jorge se santiguó, empuñó la espada, atacó a la bestia y la mató. Por aquel tiempo, siendo emperadores Diocleciano y Maximiano, el presidente Daciano desencadenó una horrorosa persecución contra la Iglesia, con tal saña que en cosa de un mes fueron martirizados 17.000 cristianos y no se produjeron más víctimas porque muchos de los perseguidores, vencidos por las torturas, renegaron de Cristo y consintieron en ofrecer sacrificios a los ídolos. Dícese que San Jorge, interiormente afligido por el espectáculo de aquellas matanzas y por las defecciones que entre los fieles se producían, renunció a su carrera política y militar, distribuyó sus bienes entre los pobres y, vistiéndose como solían vestir en aquella época los cristianos, se echó a la calle y empezó a predicar a las multitudes repitiendo frases como estas: los dioses de los paganos son verdaderos demonios. El único Dios auténtico es el que creó el cielo y la tierra. El gobernador, al enterarse de esto, llamó al predicador y le preguntó: ¿con qué derecho llamas demonios a nuestros dioses? ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿En nombre de quién dices lo que por ahí andas diciendo? El santo le respondió: me llamo Jorge, soy de Capadocia, pertenezco a una familia de noble abolengo. He sido militar. Con la ayuda de Cristo conquisté las tierras de Palestina, pero he renunciado al señorío que me fue reconocido sobre ellas, a mis títulos y cargos y a mi oficio, y a todos los bienes que poseía para, sin trabas de honores y de riquezas, servir directamente al Dios de los cielos. El gobernador trató de hacerle ver la conveniencia de que renunciara a su fe, mas, al no conseguirlo, ordenó que le dieran los siguientes tormentos: que le ataran a un potro, que le rasgaran las carnes con garfios de hierro, que aplicaran teas encendidas a sus costados, que le quemaran las entrañas tras ponerlas al descubierto y que le restregaran con sal todo su cuerpo llagado. Después de haberle torturado tan atrozmente durante todo el día, al llegar la noche, el Señor, rodeado de vivísima claridad, se apareció al mártir, lo consoló con dulcísimas palabras y lo dejó tan confortado que a Jorge le pareció que cuanto había padecido a lo largo de la jornada carecía enteramente de importancia. Convencido Daciano de que por el procedimiento seguido con aquel hombre no podría conseguir de él lo que pretendía, hizo venir a un hechicero y le dijo: los cristianos, valiéndose de artes mágicas, toman a broma los supicios a los que los sometemos y se niegan a ofrecer sacrificios a nuestros dioses. El hechicero le propuso: deja ese sujeto de mi cuenta. Si no logro vencer su resistencia, córtame la cabeza. Inmediatamente el mago comenzó a planear sus brujerías. Preparó una pócima de vino envenenado e, invocando al nombre de sus dioses, dióselo de beber a Jorge. Este se santiguó, tomó en sus manos la redoma del vino, bebió hasta la última gota de aquel licor emponzoñado y se quedó tan campante. Aquella bebida no le produjo daño alguno. El mago preparó un veneno mucho más fuerte que el anterior. Jorge, tras santiguarse, se lo bebió de un trago. Tampoco en esta ocasión sintió la menor molestia. En vista de ello, el hechicero postróse a los pies del santo y, con muchas muestras de arrepentimiento, llorando, le pidió perdón por haber tratado de envenenarlo y se convirtió al cristianismo. En cuanto al gobernador se enteró de que el mago se había hecho cristiano, lo condenó a muerte y momentos después el nuevo convertido fue decapitado. Al día siguiente, Jorge fue atado a una rueda que giraba en una órbita llena de espadas de doble filo. Pero nada más poner en marcha el cruel artefacto, la rueda se quebró y Jorge salió de la prueba totalmente ileso. Presa de inmenso furor, el juez mandó que frieran al santo en una descomunal sartén llena de plomo derretido. Entró Jorge en la sartén haciendo la señal de la cruz, tendióse en ella y se sintió tan a gusto como si estuviera tomando un baño delicioso. En vista de que con amenazas y torturas no conseguía nada, Daciano cambió de táctica e intentó probar fortuna recurriendo al procedimiento de los halagos y de las promesas. Jorge, hijo mío, dijo el gobernador, ya ves cuán buenos son nuestros dioses contigo, blasfemas contra ellos y no solo nos enfadan, sino que pacientemente soportan tus ataques
y se muestran dispuestos a perdonar tus injurias si te conviertes a nuestra religión. Yo creo, amadísimo hijo, que debes hacer lo que te aconsejo. Abandona esas supersticiones cristianas y da culto a nuestros ídolos. No te pesará, porque ellos y yo te colmaremos de honores. Jorge, sonriendo, le contestó: ¿por qué en vez de ensañarte conmigo, torturándome despiadadamente, no me dijiste estas cosas desde el principio? Por aquí debieras haber empezado. Esto está mejor. Aquí me tienes, dispuesto a hacer lo que me propones. Daciano no se dio cuenta de la ironía que implicaba tal respuesta y, tomándola en serio, rebosando de alegría, mandó publicar un pregón convocando al público para que asistiera a los sacrificios que Jorge, depuesta su actitud anterior de obstinación, ofrecería por fin en honor de los ídolos, y mandó el gobernador entonces que la ciudad fuese engalanada. El día previsto para el gran acontecimiento, la multitud, curiosa, alegre y expectante, abarrotó el templo en que Jorge iba a adorar públicamente a los dioses. A la hora convenida, Jorge entró en el recinto, se arrodilló y pidió interiormente al Señor que, por el honor debido a su santo nombre y para favorecer la conversión del pueblo, se dignara destruir aquel edificio y las imágenes de los ídolos, de manera que no quedara el menor vestigio ni del templo ni de las estatuas idolátricas que en él había. Nada más acabar su oración, descendió del cielo una ráfaga de fuego tan potente que en un abrir y cerrar de ojos redujo a ceniza el templo, las imágenes y hasta las personas de los sacerdotes paganos que promovían la idolatría. Después, en un segundo momento, la tierra se abrió, engulló los montones de ceniza y se cerró de nuevo. A propósito de este episodio, dice San Ambrosio en el prefacio que compuso en honor de este santo: cuando los enemigos de la fe, relegando el silencio y arrinconando la profesión cristiana, el fidelísimo Jorge, defensor de Cristo, fue el único entre numerosísimos cristianos acobardados que confesó valientemente el nombre del Hijo de Dios. Por eso la gracia divina descendió sobre él y le concedió tanta fortaleza y constancia que logró mantenerse firme sin claudicar ante los tiranos a quienes hizo frente, ni ante los innumerables tormentos a que fue sometido. Oh dichoso y ínclito paladín del Señor. Tú permaneciste incorruptible a los halagos y seductoras promesas. Tú conseguiste sumergir a los ídolos en el abismo por medio de un portentoso milagro y sorprender al perseguidor que trataba de sorprenderte y engañarte a ti. Eso escribió San Ambrosio. Daciano, enterado de lo ocurrido, hizo comparecer ante sí a Jorge y le dijo: eres el más abominable de los hombres. ¿Cómo es posible que tu malicia haya llegado hasta el extremo de cometer un crimen tan horrible? Y Jorge le respondió: Señor y Rey, no me juzgues tan severamente. Ven conmigo y verás cómo ofrezco sacrificios. No lograrás engañarme de nuevo, contestó Daciano. Ya sé lo que pretendes. Quieres que te acompañe para que la tierra me trague también a mí como tragó al templo y a las imágenes de mis dioses. Entonces Jorge le increpó de esta manera: dime, miserable, dime, ¿cómo podrán ayudarte esos dioses que no pudieron ayudarse a sí mismos? A este diálogo asistía Alejandría, esposa de Daciano. Presa de incontenible indignación, volviéndose hacia ella, exclamó: «Oh, esposa mía, es tanta la rabia que siento al ver que este hombre me ha vencido que creo que voy a morir de despecho». Alejandría le respondió: «No me extrañaría nada, oh tirano, cruel verdugo. ¿No te dije infinidad de veces que dejaras de perseguir a los cristianos? ¿No te he advertido insistentemente que estos hombres cuentan con la protección de su Dios? Pues ahora te digo todavía más. Presta atención a mis palabras. Yo quiero hacerme cristiana». Daciano, estupefacto, exclamó: «Oh dolor, ¿qué es lo que oigo? Pero, ¿es que también a ti te han seducido?». En aquel momento el gobernador mandó que colgaran a su esposa por los cabellos de una viga y que la azotaran sin piedad hasta que muriera en el tormento. Mientras padecía este suplicio, Alejandría, mirando a Jorge que se hallaba presente, le dijo: «Oh Jorge, luz de la verdad, ¿qué va a ser de mí, pues voy a morir y no estoy bautizada?». El santo le respondió: «Hija mía, no te preocupes por esto. La sangre que estás derramando tiene en este caso el mismo valor que el bautismo y equivale a una corona de gloria». Al poco rato la esposa de Daciano, sin dejar de orar,
al Señor pudo expirar. A propósito del martirio de esta mujer, escribió San Ambrosio: también por esta causa fue condenada a muerte por su cruel marino la reina de los persas, que, aunque no había recibido la gracia del bautismo, mereció y obtuvo la palma de los mártires, pues no podemos dudar de que la roja corriente de su sangre derramada por amor a Cristo le abrió las puertas del cielo para que entrara en el reino de la bienaventuranza eterna. Esto dice San Ambrosio. Daciano, en cuanto expiró su esposa, condenó a San Jorge a ser arrastrado por la ciudad hasta llegar al sitio en que había de ser decapitado. Al día siguiente se ejecutó la sentencia. El santo, antes de morir, rogó al Señor que se dignara conceder a cuantos le pidieran algo por mediación suya lo que solicitase, y mereció oír una voz que decía desde lo alto: ten la seguridad de que este ruego tuyo ha sido escuchado en el cielo y será tenido en cuenta. Acto seguido, el verdugo segó la cabeza del invicto mártir. Su muerte ocurrió en tiempos de los emperadores Diocleciano y Maximiano, que iniciaron su gobierno hacia el año 287 de la era cristiana. Daciano presenció la ejecución, pero acabada la misma, cuando regresaba a su palacio con varios acompañantes, tanto estos como él perecieron abrasados y carbonizados por una ráfaga de fuego que repentinamente cayó sobre ellos desde lo alto. San Gregorio de Tours refiere el caso siguiente. En cierta ocasión, unos peregrinos llevaban consigo algunas reliquias de San Jorge encerradas en una arqueta. Y al sobrevenirles la noche, decidieron albergarse en un oratorio. A la mañana siguiente, cuando trataron de reanudar su viaje, por más esfuerzos que hicieran, no lograron levantar del suelo la arquilla de las reliquias, por lo cual se vieron obligados a dejarla en aquel lugar. En esta historia de Antioquía se lee otro episodio. Yendo los soldados cristianos hacia Jerusalén para apoderarse de la ciudad santa, aparecióse a uno de los capellanes un joven hermosísimo, diciéndole que era San Jorge, y que no solo los protegería, sino que actuaría como jefe de las tropas en las batallas de la conquista si llevaba con ellos las reliquias de su cuerpo. Así ocurrió. En efecto, porque cuando estaban sitiando la ciudad defendida por los sarracenos, no atreviéndose los sitiadores cristianos a escalar las murallas, el santo se les apareció vestido de blanco, perfectamente armado y enarbolando a modo de estandarte una cruz roja. Y con enardecidas palabras los animó a que lo siguieran y escalaran sin miedo alguno, como él iba a hacerlo a las murallas. Siguiendo pues a San Jorge, dice esa citada historia, los soldados cristianos treparon hasta las almenas, conquistaron la ciudad de Jerusalén y dieron muerte a los sarracenos que la ocupaban. Y así concluye el relato, que indudablemente pues es el más adecuado que hoy podríamos contarles a todos ustedes aquí en esta Casa del Dragón, el Museo Casa Botines Gaudí. Nada más, con esto vamos por concluir el acto. La bandera, la que hacía referencia el último párrafo del relato, es la que ahora mismo ya está ondeando en el edificio, la bandera con la cruz de San Jorge, que lo hará durante todo el día, y de esta forma, en años sucesivos, pues mantendremos esta celebración importante para nosotros. Muchas gracias a quienes han leído, a quienes han participado en la organización del acto, al personal del Museo Casa Botines Gaudí, a la presentadora Marta Sabugo, al director del museo Raúl Fernández Sobrino, y naturalmente a todos ustedes por su compañía esta mañana. Viva San Jorge, viva León, viva España.